En esta presentación me referiré a la metodología de cálculo de huella de carbono e ilustraré a partir de algunos ejemplos básicos en qué consiste la metodología. Habíamos planteado que un cálculo básico consiste en transformar las emisiones de gases de efecto invernadero en CO2 equivalentes. Si tenemos una mezcla de gases de efecto invernadero, lo primero que hay que hacer es transformarlos en su equivalente a dióxido de carbono a través de los factores de conversión establecidos por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Cuando queremos referirnos a la huella de carbono de productos, podemos recurrir a la enorme cantidad de bases de datos donde se han calculado huellas de carbono típicas para diferentes tipos de productos o diferentes tipos de actividades que pueden ser utilizados como primera aproximación para el cálculo de huella de carbono de actividades donde estos materiales o estas energías se utilicen. En general, el orden de magnitud de la huella de carbono de los productos está del orden entre 0,2 a 10 kilos de dióxido de carbono por kilo de producto. Esto lo podemos ver claramente en este listado típico de huellas de carbono según alguna de las bases de datos, donde encontramos que el orden promedio es del orden de 1 kilo de dióxido de carbono por kilo, dependiendo de cuánta energía, cuánto combustible se haya requerido para la elaboración de dicho producto. Otros datos importantes son las emisiones que se generan durante la combustión de combustibles fósiles de uso común. Por ejemplo, para el caso de la gasolina, típica son 2,2 kilos de CO2 equivalente por litro, para el diésel 2,7, para el fuel oil 3, para el gas licuado 1,7, de acuerdo a una base de datos del Instituto de Normalización de Costa Rica. Tenemos factores de emisión entregados por el IPCC, ya para las emisiones de gasolina en automóviles, de diésel o fuel oil en sistemas estacionarios, en sistemas móviles, gas licuado, etcétera, donde lo tenemos por cada gigajoule de energía generada, ya tanto las emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido de nitroso, como de su total expresado por kilo de CO2 equivalente. Estos son datos obtenidos de la base de datos del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Nosotros podemos ver cuál es la tasa de generación teórica de dióxido de carbono para distintos combustibles fósiles a partir de la estequiometría de las reacciones químicas de combustión. Básicamente es cuantificar cuánto dióxido de carbono, qué masa de dióxido de carbono se produce por cada kilo de combustible que se quema a partir de las relaciones molares. Y vamos a ver que para el grafito, el metano, butano, gas licuado, perdón, gasolina, diésel o carbón bituminoso, son factores de emisión que van desde 3,7 hasta 2,6 dependiendo de las relaciones máxicas. Obviamente que la cantidad de energía que se libera por cada kilo de estos combustibles depende de su poder calorífico. Pero esto nos entrega el orden de magnitud de las emisiones esperadas cuando uno quema un cierto combustible considerando su combustión completa a dióxido de carbono. ¿Ya? Otros datos que uno encuentra normalmente en las tablas con factores de emisión en este caso del GHG Protocol para sistemas de transporte, vemos los kilos de CO2 por tonelada por kilómetro para transporte de carga aéreo, trenes diésel, camión diésel o en barco utilizando fuel oil, o transporte de personas expresados como kilos de CO2 equivalentes que se emiten por persona por kilómetro recorrido para transporte aéreo en larga distancia o en corta distancia, entre les diésel en buses a diésel, autos a gasolina o autos diésel. Evidentemente todo esto depende de la eficiencia energética y de las tecnologías de transporte que se estén utilizando, pero son órdenes de magnitud interesantes a considerar. De hecho, las bases de datos que tiene el IPCC son bastante detalladas para diferentes tipos de circunstancias y tecnologías. A modo de ejemplo, aquí un pequeño caso, digamos, de una actividad que consume una cierta cantidad de papel, de azúcar, de zanahoria, de carne de pollo, de kilos de gas licuado. Nosotros, evidentemente, si quisiéramos saber la huella de carbono de esa actividad, requeriríamos información acerca del proceso de fabricación de papel o de obtención del azúcar, la zanahoria, la carne, el gas licuado.
Sin embargo, podemos utilizar como primera aproximación datos como los que mostré en tablas anteriores. Y bajo esos preceptos yo puedo tener una, un- una primera aproximación a ver la huella de carbono. Y en este caso, si nos damos cuenta, eh, hay una huella de carbono de 28 kilos de CO2 que nos dan una idea del orden de magnitud de huella de carbono esperada para estos consumos. Evidentemente, esto es aproximado porque el papel, si bien es cierto, tiene un valor típico de 0,8 kilos de CO2 por kilo. Podemos encontrar muchas plantas industriales donde, dependiendo del tipo de proceso que se utiliza para la fabricación de la fibra o de la eficiencia energética, etcétera, vamos a tener huellas de carbono que tal vez van a variar entre 0,5 y 1,2 kilos por kilo. Pero el orden de magnitud estará relativamente afinado, y esa es la importancia de tener acceso a bases de datos como la del IPCC que aquí se menciona. Eh, Otro caso típico es cuando tenemos que calcular la huella de carbono relacionada con los sistemas de transporte. En este caso es un viaje en auto que recorre una cierta cantidad de kilómetros, y tenemos que las bases de datos nos muestran, por ejemplo, que un auto de gasolina genera entre 0,12 a 0,2 kilos de CO2 por kilómetro, o para el caso del diésel 0,1 a 0,18 kilos de CO2 por kilómetro, dependiendo esencialmente del rendimiento de la cilindrada, etcétera. Pero si utilizamos los factores de emisión que hemos estado revisando, vamos a ver que podemos obtener una primera aproximación. Por ejemplo, si tenemos un factor de emisión de 0,14 kilos de CO2 por kilómetro, para un viaje de 200 kilómetros, entonces sería 28 kilos de CO2. Si conociésemos el rendimiento del vehículo, podemos hacer un cálculo con mayor precisión. Por ejemplo, si el rendimiento es 20 kilómetros por litro y sabemos que se requieren entonces 10 kilómetros para recorrer, 10 litros para recorrer 200 kilómetros, y sabiendo que se emiten 2,7 kilos de CO2 por litro de diésel, entonces la emisión se puede calcular en este caso multiplicando el volumen de diésel requerido por el factor de emisión correspondiente. En este caso coinciden porque justamente este valor de 0,14 kilos de CO2 por kilómetro es para autos diésel de un muy buen rendimiento, ya tipo híbrido o cercano a híbrido. Y por tanto, los resultados fueron similares. Pero el cálculo es bastante simple. Si hacemos otro ejemplo, la huella de carbono del transporte, por ejemplo, de 0,3 toneladas de carga en un recorrido de 1.000 kilómetros mediante un camión diésel, ahí podríamos utilizar, si conociésemos el, 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 el rendimiento del camión y su capacidad de carga, se podría hacer un cálculo un poco más afinado. Pero podemos usar factores de emisión, ¿m? Que normalmente se expresan como kilos de CO2 por cada tonelada kilómetro involucrada. Los valores típicos están en el rango de 0,16 a 0,24 kilos de CO2 por tonelada kilómetro, o TKM como se reconoce normalmente, para camiones de transporte de 16 a 30 y tantas toneladas. En este caso, si tenemos 0,3 toneladas y un recorrido de 1.000 kilómetros, entonces son 0,3 por 1.000, son 300 toneladas a kilómetro o 300 TKM. Si usamos un factor de emisión de 0,2 kilos de CO2 por TKM, que es un factor de emisión razonable, entonces multiplicamos los 300 TKM por los 0,2 kilos de CO2 por cada TKM, nos da 60 kilos de CO2. Para el caso de la electricidad de la red, por ejemplo, del Sistema Eléctrico Nacional, es una mezcla de diferentes tecnologías que están aportando electricidad. Eso depende esencialmente del periodo del año, de la hora del día, de cuánto recurso hídrico hay disponible, etcétera, etcétera. Si nosotros tomamos promedios anuales, por ejemplo, el promedio de los últimos 5 años, vamos a ver entonces que cada kilowatt hora tiene una cierta contribución de hidroelectricidad, termoelectricidad, a carbón, gas natural, de energía solar, eólica, biomasa, que está expresada en estos valores en función, como digo, de su contribución a la generación eléctrica para los últimos 5 años de nuestro país. Y si nosotros queremos calcular la huella de carbono, bueno, podemos recurrir a datos de literatura
donde están los kilos de CO2 por cada kilowatt hora generado por cada una de las tecnologías de generación. Electricidad a carbón, electricidad diésel, gas natural convencional o ciclo combinado, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica. Tanto la fotovoltaica como la eólica o la hidroelectricidad no emiten durante la generación, pero sí hubo una emisión en una etapa inicial del desarrollo de la infraestructura, de la construcción de los sistemas fotovoltaicos o eólicos. Y por tanto, esa emisión generada en ese periodo inicial de construcción de la infraestructura, uno la puede distribuir equitativamente en toda la electricidad generada durante el ciclo de vida. ¿Ya? Es una buena práctica cuando uno utiliza una, un límite de la cuna a la puerta. En muchos casos hay mucha gente que dice, bueno, consideremos solo la emisión en la generación. En realidad la contribución, cuando se hace en conjunto con la termoelectricidad, la contribución de esas tecnologías es prácticamente despreciable. Si nosotros multiplicamos cada uno de estos kilowatt hora que corresponden a, o que contienen, digamos, que son contenidos en un kilowatt hora del sistema eléctrico nacional, por sus respectivos factores de emisión, tenemos una huella, por ejemplo, de 0,49 kilos de CO2 equivalente por kilowatt hora o 0,49 toneladas de CO2 equivalente por megawatt hora. Los valores pueden o no ser coincidentes con lo que está en el sitio web del Ministerio de Energía porque depende mucho de dónde se obtienen estos datos y de qué fuentes. Hay variaciones de más o menos un 10% dependiendo de qué tipo de tecnología y sobre todo de la eficiencia energética de los sistemas de combustión. Otros ejemplos, y aquí hacemos un ejemplo de cálculo un poquito más complejo, para una huella de carbono asociada al cemento y el acero de una edificación, donde vamos a considerar tanto la huella de carbono implícita en el cemento y en el acero en sus procesos de manufactura, como también los transportes relacionados con su transporte desde la planta productora hacia la obra donde se va a construir la infraestructura. Entonces, si una obra civil, y esto es datos ficticios, utiliza 4.000 toneladas de cemento y 850 toneladas de acero. El cemento y el acero se transportan en camiones desde sus plantas ubicadas a 600 kilómetros y 400 kilómetros respectivamente. Y se requiere conocer cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a estos materiales. Cuando se trata de productos de esta naturaleza, cemento, acero, cobre, vidrio, en general, productos que son utilizados en la industria de la construcción, probablemente vamos a encontrar declaraciones ambientales de producto donde se entrega información acerca no solamente de la huella de carbono, sino que también de otros impactos ambientales potenciales que son de interés, como podría ser potencial de acidificación, de eutroficación, de destrucción de capa de ozono, etcétera, que hoy día se requieren como parte de los ecoetiquetados. Las declaraciones ambientales de producto en general para productos relacionados con la industria de la construcción hoy día está masificándose porque existe exigencia en todos los países desarrollados de las declaraciones de huella de carbono y en general las declaraciones de la huella ecológica relacionada con las construcciones en las distintas fases de su ciclo de vida. Entonces aquí vamos a hacer este cálculo utilizando también declaraciones ambientales de productos para el cemento y el acero. Cuando nosotros vemos la fabricación de cemento, es un proceso complejo que implica extracción de caliza, arcilla y otras materias primas desde el sistema natural, su transporte, que implica obviamente en toda esa parte emisiones de gases de efecto invernadero, y posteriormente el procesamiento mismo en la planta productora de cemento, donde, bueno, ahí hay uso de molienda, hay uso de energía calórica intensiva en el horno de clínker, etcétera, energía eléctrica también, y donde los requerimientos energéticos, en última instancia, dependiendo de la fuente de energía, vamos a tener entonces una huella de carbono por cada tonelada de producto que va a depender, entre otras cosas, de la huella de carbono, de la electricidad utilizada y de la eficiencia energética y el tipo de combustibles utilizados. Eh, Cuando no tenemos información del proceso mismo
de la planta productora propiamente tal, entonces podríamos tener acceso a declaraciones ambientales de productos, ya sea de la misma empresa o de otras empresas del rubro. En este caso, vamos a usar datos de una empresa de cemento tipo 1 española que está publicada en Internet, que nos muestra que el potencial de calentamiento global, es decir, su huella de carbono, expresada en kilos de CO2 equivalente por kilo de producto, tiene un valor total de 884 kilos de CO2, compuestos por, si recuerdan ustedes, a uno representa la fase de extracción de las materias primas requeridas, en este caso para elaborar el cemento, que contribuye con 56,2 kilos, el proceso de transporte de esos materiales desde la extracción de los recursos naturales a la planta productora de cemento, que contribuye con 13,6 kilos, y la generación de gases de efecto invernadero en la planta cementera propiamente tal, que en este caso está declarada como 812 kilos, lo cual nos entrega un valor total de 884 kilos de CO2 por cada tonelada de cemento. Perdón, estos son valores por tonelada de cemento. Y también están, si hubiese sido requerido, los potenciales de impacto para agotamiento de capa de ozono, acidificación, eutroficación, formación de ozono fotoquímico, etcétera, eh, como parte de la información que se entrega. En el caso del acero, el proceso también es un proceso complejo que requiere materias primas como el mineral de hierro, la caliza, el carbón, y en la planta siderúrgica propiamente tal, donde están todas las operaciones pirometalúrgicas requeridas para la elaboración del acero. El alto horno aquí contribuye con un 75% de los gases de efecto invernadero, y otra vez tenemos que tanto eh, la electricidad como los combustibles, como el carbón en este caso, utilizados son los principales aportantes de CO2, de gas de efecto invernadero, y va a ser aquí muy importante el tipo de combustible, la eficiencia energética de los procesos y la naturaleza de la materia eléctrica utilizada. En este caso, no tenemos información del proceso mismo, pero contamos con la declaración ambiental de una planta siderúrgica que es la compañía siderúrgica Huachipato. Acá tenemos nosotros la declaración ambiental de producto de Huachipato, recientemente publicada, válida hasta el año 2025, donde se entrega, digamos, el potencial de calentamiento global relacionado eh, con, con la producción de una tonelada de producto para el sistema de extracción de las materias primas desde sus orígenes, en este caso, tanto de la caliza que se extrae de Guarelo, como del carbón que es importado y del mineral de hierro que aporta con 454 kilos de CO2 equivalente, el transporte de esos materiales a la planta, que aporta con 166 kilos de CO2 equivalente, y la operación siderúrgica propiamente tal, que aporta con prácticamente 810 kilos, lo que nos da un total de 1.430 kilos de CO2 equivalente por tonelada de acero para la huella de carbono de ese producto. Entonces ya estamos en condiciones, con esa información, de abordar el cálculo de la huella de carbono asociada al cemento y al acero, considerando en cada uno de estos dos casos, desde la extracción de las materias primas requeridas para su elaboración hasta lo que es el procesamiento en la planta manufacturera. De acuerdo a eso, entonces, con los factores con las huellas de carbono de cada uno de esos productos, podemos entonces ver el aporte total de tanto el cemento como el acero en cuanto a huella de carbono que ellos traen a la obra como su contribución producto de su proceso de elaboración. ¿Ya? ¿Qué pasa con el transporte? Bueno, tenemos que calcular las toneladas kilómetros involucradas. Son 4.000 toneladas de cemento que tienen que transportarse en camión, 600 kilómetros, por lo tanto nos dan 2.400.000 toneladas kilómetros. Y en el caso del acero son 850 toneladas que tienen que ser transportadas a 400 kilómetros, lo cual da 340.000 toneladas kilómetros. Y aquí utilizamos datos obtenidos de EcoInvent, una base de datos que es muy nutrida y bastante usada,
para camiones en el rango de 16 a 35 toneladas de acuerdo al estándar Euro 4 y con una huella de carbono de 0,19 kilos de CO2 por cada tonelada kilómetro. Entonces, utilizando esa información, multiplicando las TKM del cemento y del acero por el respectivo factor de emisión por TKM para ese tipo de camión, nos entrega una contribución en transporte de 456.000 kilos de CO2 equivalente para el caso del transporte de cemento y 64.600 kilos de CO2 equivalente para el transporte de los 850 toneladas de cemento. Entonces tenemos finalmente nuestra huella de carbono, la contribución en la elaboración de los materiales y el transporte para el caso de cemento, que contribuye casi con 4.000 toneladas, y el acero, que contribuye con prácticamente 1.300. Es decir, el, 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 el cemento, tanto en el proceso de elaboración como de transporte, de acuerdo a los datos utilizados en este ejemplo ficticio, ya el cemento sería el principal aportante casi en un 75%. Cuando nosotros hacemos cálculos de huella de carbono para productos, de acuerdo al marco normativo vigente metodológico, deberíamos tener consideración de las diferentes etapas del ciclo de vida. Podemos abordarlas todas o solamente algunas de ellas, dependiendo de los límites del sistema que estemos considerando, si es de la cuna a la tumba, de la cuna a la puerta, de la puerta a la puerta. Ya hemos visto que las declaraciones ambientales de producto para el caso del cemento y el acero solamente incluyen estas tres primeras etapas que tienen que ver con la elaboración del producto, lo que fue la emisión durante el suministro de materias primas, el transporte de esos materiales y la manufactura del cemento y del acero propiamente tal. Si hubiéramos tenido que ver la huella de carbono de la obra propiamente tal, habríamos tenido que entonces incluir además el transporte de esos insumos a la obra, que sí lo incluimos en este caso, pero las emisiones del proceso de construcción e instalación de la infraestructura, que ya se refiere a las emisiones en la obra misma. Y después habríamos podido incluir ya la huella de carbono en la etapa de uso, donde estén consideradas también las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la mantención, reparación, renovación, etcétera, etcétera. Eh, en general, el ejercicio de realización de huella de carbono de producto hoy día es un ejercicio que se realiza prácticamente en todas las actividades de aplicación de ingeniería, ya sea en una planta industrial, en una organización o donde sea que estemos, porque todos los países hemos declarado nuestra intención de llegar a carbono neutralidad en algún momento o por lo menos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para poder hacerlo, para poder gestionar algo tenemos que medir. Y una forma de medir la contribución de las distintas actividades, de las distintas organizaciones, de los distintos productos, su contribución al efecto invernadero justamente a partir de las huellas de carbono. Espero que esto haya permitido conocer la metodología de cálculo, que aquí la he simplificado bastante, y que los motive a abordar esta materia con un poco más de detalle a partir de las referencias que se les han entregado. Muchas gracias.